ahora sí que como dirían en Colombia, voy a usar esta expresión, a veces como que me siento más con algunas frases colombianas para expresar algo. Qué berracos, de verdad. Qué berracos misioneros, porque cuando fueron a Europa, ellos no empezaron a evangelizar a todos de recibe a Jesús. Ellos predicaban el evangelio, pero enseñaban principios bíblicos. Te voy a decir una cosa, Europa hoy posiblemente se declaren ateos, pero ¿por qué todos sus principios son bíblicos? Porque les enseñaron la Biblia. ¿Sí? No institutos bíblicos, no, ideas. A los europeos, viniendo de pobreza, viniendo de escasez, viniendo de paganismo, viviendo como cualquier otra persona en el mundo, lo que pasó con los europeos es que les empiezan a enseñar el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés empieza a hablar de higiene personal. Empieza a hablar que uno debe asearse, que uno debe lavarse el cabello, cortarse las uñas, que las mujeres deben de tener una higiene diferente por la menstruación y todo eso. Entonces los europeos dicen, ok, la Biblia me está enseñando de higiene personal. Entonces, de ser un continente completamente muy sucio, adoptan las ideas bíblicas. Te voy a decir una cosa. En Europa, cuando yo viví, a mí me sorprendió mucho en Europa que los europeos, cuando tú te enfermabas, ellos quieren lo siguiente. Ellos no van al médico luego. No. Ellos van al médico hasta el cuarto día. ¿Por qué? Ellos dicen, si tú te enfermas de una enfermedad viral, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es ir a dormirte temprano, 9 de la noche, para que tu cuerpo pueda descansar y el sistema inmunológico tenga la habilidad de poderse reponer. Punto número 2, diario, estés enfermo o no estés enfermo, toma 2 litros de agua. Sé muy intencional en comer frutas y verduras. Fruta y verdura. Mi pregunta es, ¿de dónde viene la idea de los europeos de descansar, tomar agua y comer mucho fruta y verdura? De la Biblia. De la Biblia. La alimentación europea o de Occidente viene de Europa. Ahora, vamos a la parte política. A la parte que un hombre solamente gobernara, ¿de quién venía? De la Biblia. Ahorita lo vamos a ver en política. Vemos de que la transformación de Europa viene por la Biblia. Entonces, hoy Europa se jacta de ser ateo, pero todos sus principios son bíblicos. En Inglaterra, en Londres, ahorita ya no existe el periódico físico, pero en Londres había antes unas cabinas. Entonces tú llegabas, ponías pues tu moneda, agarrabas el periódico y tú te ibas. Ya. Lo sorprendente en Europa es que era muy raro la persona que no pusiera su moneda y agarrara el periódico. Todos honestamente ponían su moneda y agarraban el periódico. ¿Por qué? La idea de no robarás, ¿de dónde viene? Nada más que los europeos sí se la creyeron. Me pasó una ocasión, yo estaba con unos amigos, estábamos veníamos del Louvre, del museo famoso del Louvre, veníamos de la Mona Lisa, todo eso, y estábamos nosotros tomando el metro, y cuando tomábamos el metro, a mí me sorprendió algo, fíjense. Íbamos a tomar el metro, bajamos, y de repente estaban abiertas las puertas. Para que tú entres al metro en París, necesitas una tarjeta, entonces pues tú la pones, entras y ya entras al metro, ¿no? Como cualquier otro lugar. Entonces entras y las puertas estaban abiertas. No sé si estaba fallando algo, no sé qué pasó, pero estaba todo abierto. A mí me sorprendió esto. Nosotros nos quedamos viendo así como, ¿entramos, no entramos? ¿Qué significa esto? Y de repente vi a unos árabes que dijeron, ¡es gratis hoy! ¡Pum! Y se metieron, ya, sin pagar, y se metieron un montón. Y de repente, a mí me sorprendió que llegan unos europeos, quién sabe de dónde eran unos europeos, y de repente llegan y se quedan viendo las puertas y dicen, no hay ningún letrero que diga que hoy se circula gratis. Agarran su tarjeta y aunque nadie los veía, pum, pum, pagaron y se metieron al metro. ¿Por qué? Probablemente estas personas no eran cristianas. Probablemente jamás han leído la Biblia. Pero ¿de dónde viene la idea de no robarás? Los árabes no lo aplicaron, los europeos sí.
porque su cultura está 100% formada y transformada en la Biblia. 100%. Esa fue la transformación de Europa. Por eso los europeos son así. Por eso los americanos son así. Los canadienses, los australianos, los neozelandeses. Porque en la conquista que tuvieron ellos fue de Inglaterra. Y Inglaterra no era 100% católico, era 100% protestante. Entonces les llegó el cristianismo evangélico. A México, como Latinoamérica, nos tocó el cristianismo católico. Pero aquí hay una cosa bien interesante. Discutimos que los españoles venían con una mezcla ¿de qué? De árabes. Entonces vienen ellos con una... En México tenemos 3 mezclas en las creencias en el catolicismo. La brujería de los aztecas, digamos cuando te limpian con el huevo, todo eso. Entonces hicieron brujería combinado con catolicismo y luego agrégale las ideas musulmanas o de los árabes. Eso es lo que pasa en México. Mientras que cuando los ingleses llegaron a estas partes, a Nueva Zelanda, Australia, a Estados Unidos, llegaron 100% como cristianos evangélicos. ¿Hicieron sus fechorías? Sí, sí hicieron sus fechorías, pero las ideas eran bíblicas. Una ocasión estaba con un amigo de Irlanda, estábamos en Londres, estábamos tomando un café y no sé por qué empezamos a hablar de Australia. Ya me acordé. Me dice él, dice, no te vayas, quédate en Europa a vivir para siempre, ¿a poco no te encanta? Le dije, yo amo Europa con todo mi corazón. Si por mí fuera, yo viviría enfrente de la Torre Eiffel, es mi sueño de vida. Y me dice, no, sí, quédate en Europa. Y me dijo este comentario que yo no sabía, le hice irlandés. Dice, ¿tú sabías que Australia era un país 100%, un país 100% de criminales? Dije, ¿cómo? Dice, lo que pasa es que en la antigüedad, en Reino Unido conforma Irlanda, Inglaterra, Gales, Escocia, ¿sí? Entonces dice, el rey en esa época mandó a todos los criminales de todos esos países y los puso en un barco y los mandó a lo que hoy se conoce como Australia. Entonces ahí eran criminales viviendo solos en una isla, no les dieron absolutamente nada. Entonces la idea del rey es, los mando allá para que no tengan los criminales en Reino Unido y allá que se mueran de hambre porque no van a poder progresar. ¿Qué pasó? Que los criminales sí pudieron progresar, cosecharon y demás. Pero algo bien interesante, Australia es un país 100% de criminales ingleses, pero llegó la cristiandad. Y hoy Australia es uno de los países de Occidente y un país meramente cristiano, actuando con valores bíblicos. O sea, tienes un país que inició con puro criminal y hoy tienes un país primermundista con principios bíblicos. ¿Por qué? Porque adoptaron los principios de Dios. En Latinoamérica nos ha sido difícil abrazar los principios de Dios por una razón, porque nuestra manera de ver las cosas no es meramente cristiana. Tenemos esta mezcla con las ideas aztecas y de los musulmanes. Te voy a explicar cómo tengo razón. En inglés, la palabra hope es esperanza. Hope significa como la esperanza que describe la Biblia, es como, sí espero que eso pase, pero yo necesito accionarme. Eso es esperanza. Estoy esperando que eso suceda, pero yo tomo acción. Ese es el término hope en inglés. O sea, viene inclusive la palabra sacada de la Biblia, hope. Por eso es que en inglés se dice, I hope so, como espero eso, espero que pase, pero tomo acción. Ahora, en español decimos una palabra, ojalá. ¿De dónde dijimos que viene ojalá? Árabe y España, ¿no? Entonces, ojalá. Los árabes, cuando yo estoy viviendo en Jordania, tienen una palabra que dicen cada 2 minutos, cada 2 segundos. Para todo el momento siempre dicen en toda la plática, inshallah, inshallah, inshallah. ¿Qué significa inshallah? Si Dios quiere. Es decir, o yo vengo y les digo, digamos, si estuviéramos en un contexto árabe, diría, ay, pues ya como en cerca de 1 hora ya vamos a lunch, inshallah. Y a ver qué comemos, inshallah. No, y es que hoy tengo que lavar la ropa, inshallah. Y el domingo yo tengo que trabajar, inshallah. Y mañana vamos a tener 2 servicios, inshallah. O sea, todo el tiempo es si Dios quiere.
Y está en la Biblia, de hecho, ¿no? De que no digamos, ay, mañana, sino digamos si Dios quiere. Pero ahí te va la idea. La idea de los musulmanes es, todo es voluntad de Dios. Si te va bien, es voluntad de Dios. Si te va mal, es voluntad de Dios. Todo es Dios. Y los musulmanes no se accionan para nada. Porque están esperando que Dios les diga, haz esto, come esto, vístete así, ve a tal lugar, no vayas a tal lugar. Si tú te enfermas es voluntad de Dios. Si no te enfermas es voluntad de Dios. Es más, te voy a poner un ejemplo bien tonto, pero así funciona en Medio Oriente. Si un día está haciendo un friazo así con nieve y tú sales sin chamarra y en short y te enfermaste, no es culpa de tu irresponsabilidad, es voluntad de Dios que te enfermaste. Está predestinado para eso, ¿no? Entonces, fue predestinación de Dios incluso. ¿Le suena familiar esto? Una doctrina teológica. ¿Quién piensa así? ¿Quién? Los latinos. ¿Se han dado cuenta que los latinos somos así? Si es la voluntad de Dios, voy a comer sándwiches de atún hoy en la tarde. No es voluntad de Dios si vas a comer sándwiches de atún o no. Si se te antoja sándwiches, lo haces. Y si no se te antoja, no lo haces. Si es voluntad de Dios, que Él me revele si mañana tengo que usar playera blanca. Hay hermanos así, le preguntamos a Dios, y no quiero minimizar esto, ¿no? Dios, ¿cómo me vestiré hoy? Si es tu voluntad que yo use hoy rosa, muéstrame algo rosa para ver que tú me hablaste y si no usaré el verde. Y ahí vieron a lo mejor el lapicero rosa. Señor, es tu voluntad, yo hoy usaré verde. Cosas así, ¿no? De repente, mismo ejemplo, como pura comida chatarra y de repente yo me enfermo del estómago o me enfermo muy fácil de enfermedades virales. Es la voluntad de Dios. Ha de haber opresión espiritual. No hay ¿cuál opresión espiritual? No estás comiendo sanamente. Dios, es que me siento muy cansado todo el tiempo, ¿no? Como que me duelen hasta las rodillas. ¿Haces ejercicio? No, pero de ser opresión espiritual, no es verdad. Lo que pasa es que no haces nada de ejercicio. Dios, es que lo que pasa es de que tengo una indigestión, como que no puedo hacer bien del baño, etcétera, etcétera. No, pues es que comes pura comida chatarra, tienes que comer avena, tienes que comer manzana, tienes que comer frutas y verduras. Por eso es que yo les decía que los mexicanos o los latinos tenemos mucha influencia musulmana. Todo se lo dejamos a Dios. Entonces, los latinos cuando decimos ojalá, significa inshallah. Si Dios quiere. O sea, diciendo ojalá mañana vamos al partido. O sea, no es como el término de esperanza de yo me voy a accionar a ver si pasa o no. Pero yo me voy a accionar. No es yo me quedo aquí esperando y ojalá que pase. Yo no hago nada. Que sea la voluntad de Dios si pasa, o que sea la voluntad de Dios si no pasa. Yo no hago nada. Esa es una idea árabe. ¿Y de dónde viene el trasfondo? Musulmán. ¿Cuál es la idea cristiana? Yo espero, pero actúo. ¿Ya se dieron cuenta la diferencia? Entonces, a los latinos nos cuesta mucho tener una transformación bíblica, porque a nosotros no solamente tenemos el catolicismo y la cuestión azteca como trasfondo, tenemos ideas musulmanas en nuestra manera de pensar. Todo se lo dejamos a Dios. No está mal. Dios es un comunicador y a Dios le interesa cómo te vistes. Sí, está bien, está bien. Pero hermanos, no caigamos en esta parte como los musulmanes de nuestra manera de pensar que todo es voluntad de Dios. Hay muchas cosas que por nuestra irresponsabilidad pasan. Salud, seguridad, finanzas. Digamos, salió el nuevo iPhone, te cayeron 20,000 pesos y sabes que tienes otras deudas que pagar, pero preferiste comprarte el nuevo iPhone en vez de pagar tus deudas y luego el banco te quiere embargar. Y como dices, no hermano, es que yo estoy pasando, por favor oren por mí, una guerra espiritual. El diablo me está azotando, como que yo me quiero accionar en la iglesia y me ha traído una lluvia en las finanzas. No sé ni qué hacer. No, ¿cuál diablo? El diablo ni siquiera está metido ahí. Más bien fue tu responsabilidad de gastar 20,000 pesos en un iPhone en vez de pagar tus deudas. Entonces, estamos pensando como los musulmanes. La idea bíblica es que usted también se haga responsable. Es la realidad. Es la realidad. ¿Sí?
Ahora sí, si me ayudas. Vamos en excelente tiempo. Quiero hablar de política. ¿Le puedes dar una después de esta diapositiva? Ese quiero ver qué sigue. ¿O la que sigue? Ah, ok, antes entonces. Ajá, ok, fíjate lo que va a pasar. No, sí, vamos a poner ese video. Vamos a hablar de esferas de la sociedad y el primer tema que voy a abordar es política. Entonces quiero que primeramente veamos este video de Martin Luther King en uno de sus últimos discursos y vamos a ver solamente 2 minutos del video, yo te digo hasta dónde. Entonces si lo puedes poner, quiero que pongamos atención a Martin Luther King. Hasta ahí. Yo tengo un sueño. A mí me encanta la historia de Martin Luther King. Con esto vamos a empezar otro tema sobre esferas de la sociedad y vamos a hablar que Dios está buscando agentes de cambio. Pero antes de eso quiero explicarte un poco de este video, por qué lo puse. En la historia de Estados Unidos, cuando la esclavitud ya se había abolido inclusive en toda Europa, Estados Unidos continuaba teniendo esclavos. Tenían granjas de esclavos donde los reproducían. Los esclavos los veían como herramienta. Los amos usualmente eran gente rica que iba a la iglesia, que escuchaba, pero tenía esclavos. Inclusive los pastores de iglesias que predicaban la palabra tenían esclavos negros. Y pasó que cuando se hace una libertad de donde ya no había esclavitud de negros, había una separación. En los buses o camiones había una parte donde se sentaban los blancos y otra parte donde se sentaban los negros. Había otros camiones donde todos los blancos tenían que sentarse hasta enfrente y hasta el fondo los negros. No podías entrar a los mismos restaurantes. Negros tenían sus restaurantes y bares, blancos también. Hay una famosa, los baños, hay un famoso caso de una mujer que un día, creo que se llama Rosa, una mujer en la historia de Martin Luther King, que él se levanta, donde esa mujer estaba en Georgia y ella tenía que viajar a otro estado. Tenía que agarrar un bus, hagan de cuenta el Flecha Roja o el Caminante aquí a Ciudad de México. Y para que el de los tickets le pudiera vender un ticket, le dijo, dime el nombre de todos los senadores que tiene Estados Unidos. Y la verdad es que se los tenían que aprender porque le hacían este tipo de preguntas injustas. Y cuando le faltaba uno, le dijo, no, como no recordaste el último nombre, no te puedo yo vender los boletos. ¿Por qué? Porque eres negra. Hay una injusticia. Se decía que el lugar, Martin Luther King menciona Mississippi porque se dice que el lugar donde más torturaban a los negros era en el sur de Estados Unidos, como Mississippi, Alabama, Tennessee. Y Martin Luther King, él era un pastor. Pero Dios
le hizo ver una necesidad. Tu pueblo sufre. No puedes salvar a tu pueblo a través de la religión. Vas a tener que salvar a tu pueblo a través de la política. Y el doctor Martin Luther King se hace la mano derecha del presidente. Y para el año 1950, por primera vez en la historia de Estados Unidos, los negros pudieron votar. Quiero que pasemos al siguiente. Por eso es que Martin Luther King está diciendo, yo tengo un sueño, hablaba de la libertad. Dice aquí, Dios es un Dios misional, así que Él está buscando a gente que pueda ser apóstoles de la transformación. ¿Por qué apóstoles de la transformación? Usualmente bíblicamente vemos que los 12 apóstoles eran 12 personas que se dedicaban a evangelizar y predicar de Jesús espiritualmente. Hoy en día, en nuestro contexto del siglo XXI, Dios está buscando misioneros, pastores, apóstoles de la transformación. Gente que pueda crear leyes, instituciones o movimientos. Nosotros vimos que es posible. Hubo una mujer llamada Fabiola que creó una profesión siendo cristiana. Los cristianos crearon las universidades, crearon los hospitales, crearon las clínicas mentales. Mi pregunta es, hoy en siglo XXI, ¿los cristianos están creando profesiones? ¿Están creando instituciones? ¿Están creando leyes? ¿Tampoco? Por eso es que no hay transformación. ¿Quieres transformar una nación? Crea leyes, movimientos e instituciones. Te voy a decir una cosa. Es importante orar y clamar a Dios por la salvación de México. Pero el solamente adorar a Dios un día para clamar por México no va a cambiar México. Necesitamos sí adorarlo, pero necesitamos gente en el gobierno, en la economía, en la comunicación, en las artes, en el entretenimiento, haciendo películas, creando libros, trayendo la mentalidad cristiana a toda la mente de las personas. Vamos a la siguiente. Conviértete en la respuesta de tu propia oración. Te voy a decir una cosa. Hay un peligro con la oración. El peligro de la oración es que Dios la contesta. Pero muchas veces, si tú has visto en las noticias, un ejemplo, ¿qué noticia actual será? Por ejemplo, las cosas en Culiacán están muy calientes entre los cárteles. El cártel de Jalisco ya ha tomado mucha parte, aprovechándose de esta situación. Vemos que en México cada vez hay más secuestros, hay más asaltos, la economía cada vez está peor, cada vez está mucho más inseguro, cada vez hay más desempleo, cada vez más corrupción, los militares muchos corruptos, policías muchos corruptos. Entonces México está de la patada. Y usualmente como cristianos decimos, Señor, sana México, ven por México, trae un avivamiento en México, despierta tu iglesia en México, trae una transformación. Pero muchas veces en esa oración, Dios te va a preguntar algo. Si tú podrías ser la respuesta de tu propia oración. Posiblemente tú estés diciendo, Dios, la economía de México está completamente mal porque enriquece más a los ricos y empobrece más a los pobres. Probablemente Dios te va a pedir que esa es la respuesta de tu propia oración. ¿Cómo podrías tú ser un agente de cambio para ayudar a la economía mexicana? Para que pueda haber quizás salarios más honestos o más trabajo. ¿Cómo podrías hacerlo? Pues, si Dios te pide que esa es la persona de tu propia oración, muy probablemente Dios te va a pedir, si no sabes nada de empresas, tómate un diplomado, métete a estudiar negocios o administración. Segunda, crea un negocio. ¿Sí? Sí, porque si tú eres la respuesta de la propia oración de Dios, no significa, ok, Dios me dijo que yo iba a hacer algo en la economía, bueno, pues entonces yo voy a tratar de contactar a Carlos Slim para que él dé más empleo. No.
Si tú oras a Dios que quieres un cambio en la economía de México, entonces probablemente tú tengas que ser la respuesta de tu propia oración. ¿Y qué te toca? Te toca estudiar economía, te toca ser perseverante, te toca ser uno de los mejores economistas, te toca poner quizás una empresa, un pequeño negocio para poder empezar a crear esta idea en los negocios. ¿Quieres que la economía de México mejore con principios bíblicos? Entonces necesitamos empresarios con principios bíblicos. ¿Se entiende hasta aquí? Vamos a pasar a la siguiente. 4 cosmovisiones principales. Antes de entrar a esta parte de las 7 esferas de la sociedad y enseñarles cómo ser misionero con cualquier profesión, vocación o pasión que tengas, quiero que hablemos de esto. Es muy importante porque quizás esto tú lo estés practicando hoy en la iglesia o tú tengas este tipo de pensamientos y ni siquiera lo sepas. Quiero que nos vayamos con el pensamiento humanista. La cosmovisión es la perspectiva entonces que tenemos, la manera en cómo vemos el mundo. Y hay 4 cosmovisiones que rigen el pensamiento del hombre en todo lugar donde tú vayas en la tierra. El primero es humanista. El humanista, él cree, no existe Dios y el hombre es el centro del universo. ¿Sí? Los humanistas ponen que la verdad está definida en la razón, en lo que yo puedo ver y en lo que yo puedo tocar. Entonces, como a Dios yo no lo puedo ver ni lo puedo tocar, Dios no existe. Su verdad está en la razón, desprecian la fe, desprecian los sentimientos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Bueno. Vemos el pensamiento bíblico, que el pensamiento bíblico es Dios es el centro del universo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y nos regimos según la Biblia. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno. La verdad para el cristiano o para la cosmovisión bíblica es Jesús. Es una persona. Escucha esto. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona y se llama Jesús. ¿Sí? ¿Ok? Posmodernismo. El posmodernismo es la época en la que hoy vivimos, siglo XXI. Bueno, con posmodernismo voy a ir al final porque te quiero explicar un poquito de historia de ahí. Vámonos al panteísta. El panteísta o animista es la cosmovisión que cree que todo es espiritual. Todo es Dios. Exactamente. Por ejemplo, el hinduismo es una gran representación de ello. El hinduismo, inclusive en la cultura azteca, los incas también, donde dicen... en India dicen, depende cómo tú te portes, es en lo que vas a reencarnar. Si te portaste muy mal, posiblemente reencarnes en una cucaracha. Si te portaste muy bien, quizás reencarnes en un león. El árbol puede ser un dios, las vacas son dioses, hay templos de ratas inclusive en la India. Todo es Dios, todo es espiritual, por eso tienen millones de dioses. Los aztecas no estaban como muy alejados de ello. Los aztecas eran el dios sol, el dios del agua, el dios de la lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que el animismo es todo es Dios. ¿Sí? Ahora, posmodernismo. ¿Qué pasó? Posmodernismo es lo que hoy vivimos en día, tú y yo. Y está en todo lo que hacemos, canciones, películas, letras, libros, inclusive predicaciones. Son posmodernistas. ¿De dónde viene el posmodernismo? Cuando viene el pensamiento bíblico y en la época obscurantismo, en la época del obscurantismo, la iglesia era la que gobernaba las leyes, las conductas, la manera de pensar. Inclusive vemos la guerra de la ciencia, que cuando Galileo Galilei empezó a decir la tierra es redonda, no plana, la iglesia se opuso y dijo no. O me parece que fue Copérnico, perdón, no fue Galileo, fue Copérnico. Dijo, no, la tierra no es plana, es redonda. La iglesia se opuso y dijo, no, porque la Biblia dice que la tierra es plana. Eso es falso. Si tú te vas a Isaías, la misma Biblia en Isaías nos dice que la tierra es redonda. Entonces, tenemos sacerdotes que no leían su Biblia. Bueno, el punto es, tenemos a la ciencia diciendo esta parte de la tierra. Y de repente
La humanidad se cansó de la iglesia. ¿Por qué? Porque hacían injusticias, vendían indulgencias, mataban mujeres, mataban hombres, todo mundo que no fuera cristiano lo mataban. Si tú eras científico te mataban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mundo dijo, si Dios es como la iglesia, entonces no queremos saber nada de la iglesia. Y en ese momento dijeron, ¿en quién pondremos nuestra fe? En la razón, en el humanismo. Por eso es que cuando viene esta gran revolución, la ciencia, la astronomía, cuando vemos que la Tierra no es el único planeta, cuando se empiezan a investigar las estrellas, y el mundo empezó a decir, Dios no existe, porque si es como la Iglesia Católica no queremos saber nada, y empezaron a abrazar la razón. Entonces abrazó el mundo el humanismo. ¿Qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial, del lado de Hitler, sus científicos empezaron a crear diferentes cuestiones químicas para la matanza de humanos. Tenemos precisamente a los judíos cómo los convertían en jabón, ¿no? O los convertían en botones. Todo eso llevó la razón, la ciencia, la tecnología, llevó a que el mismo hombre creara máquinas para matarse a sí mismo. La famosa película de Oppenheimer, no sé si la vieron, es verídica. Aquel hombre que Estados Unidos le pidió que creara una bomba para poder acabar con la Segunda Guerra Mundial. Entonces este hombre crea la bomba atómica y acaban precisamente con los japoneses, aventaron 2 bombas. Entonces, ¿qué pasó? El mundo después de la Segunda Guerra Mundial dijo, no podemos confiar en Dios porque Dios mató a mucha gente a través del obscurantismo, no podemos creer en el humanismo porque todo es razón. ¿En quién pondremos nuestra fe? No puedo ni creer en Dios ni en mi razón. Ahora, ¿en qué voy a creer? Y hay un famoso filósofo que se llama Friedrich Nietzsche, o Nietzsche. Friedrich Nietzsche dijo la famosa frase, Dios está muerto. ¿Refiriéndose a qué? El hombre es un superhombre. Tiene la capacidad de renunciar a la moral y a los valores cristianos para empezar a vivir como él quiera. No tienes más que hacer caso a las reglas del sistema, no tienes que hacer más caso a las reglas religiosas, haz lo que tú quieras porque esa es una persona libre. Te voy a decir una cosa, sin ponerme religioso. La iglesia satánica tiene un principio. Ese principio es, mientras tú menos sigas a la religión, más libre eres. ¿Por qué? Dios creó una ley para hacerte prisionero de esa ley. Obedéceme, no mientas, no traiciones, no forniques, bla, 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 bla. Para los satanistas dicen, eso es opresión de Dios. La libertad es no hacerle caso a Dios. Vive como se te antoje. Curiosamente, este filósofo dice lo mismo. ¿De dónde viene esa idea? Es una idea satánica. Y en esta idea, el mundo dijo, bueno, no podemos confiar ni en Dios, no podemos confiar ni en la razón, pero este famoso filósofo nos dice que confiemos en algo, en los sentimientos y en la experiencia. Y de ahí se torna el pensamiento posmodernista. En esta generación somos la generación que se rige no según la razón, ni los hechos, ni la fe. Somos la generación que se rige según los sentimientos y la experiencia. Escucha, así como para los humanistas su verdad es la razón, para los panteístas lo espiritual y para los cristianos es Jesús, para los posmodernistas la verdad no existe. La verdad es relativa. Lo que tú quieras que sea verdad, sea verdad. Es por eso que vimos en un video de la mujer que se creía caballo. Su verdad es que ella es caballo. Y está bien, es lo que dice el mundo. A mí me preocupa algo. Imagínense el día que alguien se crea Hitler. ¿Cómo vamos a justificar como humanidad? No, déjalo, si él se quiere creer Hitler, pues que se crea Hitler. Él está en lo correcto. Yo no sé qué vamos a hacer cuando eso pasa. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos hoy. El posmodernismo relativo. Tenemos frases como, siga tu corazón. Es posmodernismo.
Sigue tus sentimientos. Sigue lo que tu corazón te diga. Cuando tú estás enamorado, entre cristianos, no pides un consejo. ¿Y qué sientes? No, pues es que siento que es lo indicado. Y al momento te preguntan, ¿qué te dice Dios? Y Dios no te ha dicho nada, pero tú dices, pues es que tengo un sentir que como que es. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, el posmodernismo, el humanismo, lo bíblico y lo panteísta lo tenemos en la iglesia. ¿Cómo? Sin menospreciar a nadie, sin herir sentimientos. Hay mucha gente en la iglesia. Yo creo en el don de discernimiento de espíritus. A mí me ha tocado ver demonios, me ha tocado ver ángeles, y yo creo firmemente y respeto a la gente que tiene ese tipo de don. Yo creo mucho en lo profético, creo. Pero también a mí me ha tocado ver situaciones en iglesias donde todo es demonios. Estamos aquí y la banderita se movió un poquito, es el diablo. Está aquí en el seminario causando una distracción para que nadie reciba lo que Dios quiere tener. De momento pasa esto. Fue el diablo, acaba de tirar la servilleta, yo la acabo de ver para que todos se distraigan. No, ¿cuál fue el diablo? Fue a lo mejor ahí un ventilador. ¿Sí? Todo es demonios, todo es espiritual. Lo que decíamos, yo no voy a hacer algo si Dios no me dice. Ay, me enfermé. Sí, pues es el diablo. No, ¿cuál es el diablo? Fue tu responsabilidad de salir sin suéter. Ese tipo de personas tienen un pensamiento panteísta. ¿Sí? Porque todo es Dios. Todo es espiritual. Su verdad no está ni siquiera en lo bíblico. Más bien, toman lo bíblico para justificar la sobreespiritualidad. ¿Sí? Tenemos el humanismo en la iglesia. El centro del universo soy yo. Quiero decir esto con mucho cuidado. Hay muchas iglesias donde el concepto del pastor es que todos trabajen para su ministerio. Quiero decirlo con cuidado. Muchas veces líderes o pastores tienen muchas actividades en la iglesia para poder honrar a Dios y hacer crecer a su iglesia. Eso lo aplaudo y lo respeto mucho. Pero hay muchas veces que en las iglesias se levantan muchos jóvenes o personas como líderes con llamado de Dios, con unción de Dios, que los líderes y los pastores y toda la iglesia reconoce, y los pastores no quieren que esa gente se levante. Si no, ¡pum!, lo someten. Si no te sometes a mí, estás bajo desobediencia. Sometimiento, ¡pum! ¿Por qué? Porque aún en líderes y pastores hay humanismo. El centro del universo de esta iglesia soy yo. Usas a Dios como excusa, pero es yo, mi ministerio, y tú estás aquí para servir a mi ministerio. Eso es humanismo. O con el congregante. Es que el pastor no me saludó. Es que el líder no me saludó. Es que ni me manda un mensaje. Yo aquí estoy llorando. O ni siquiera nadie me manda un mensaje para orar, para ver cómo estoy. Y sí, yo entiendo que como iglesia necesitamos poner atención los unos a los otros, pero nos basamos en el yo recibo, yo la atención. Yo quiero que el pastor esté 24/7 atendiendo mis cosas. Yo siempre yo. Humanismo. Tenemos el posmodernismo. Estamos en este seminario, tenemos un momento con Dios, y de momento una persona que quizás muy probablemente no ha venido a la iglesia ni siquiera en 2 años, no has ni siquiera desempolvado tu Biblia ni nada, y dices, es que Dios me habló de hablar en China. Bueno, yo no dudo que Dios te le dirá China, pero si no eres una persona que está cercana de la voz de Dios, es complicado que tú puedas escuchar a Dios. Y al momento dices, es que Dios me habló a China. No, ¿cuál te habló a China? Fue tu sentimiento de querer ir. ¿Cuál sentimiento de las almas? No, es que yo sentí esto. El cristiano hoy en día se mueve por sentimiento. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Cuando la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la Biblia nos enseña que nuestra cosmovisión es Jesús. Yo sirvo en la iglesia por Jesús. Yo soy pastor, un ministro por Jesús. Todas las actividades que hago es por Jesús, porque Jesús es el centro, no soy yo. Todo, Jesús. A mí me tocó en una iglesia, me acuerdo que le dije a los chicos de audio un día que estaba predicando, me acerqué y les dije, chicos, muchas gracias por su trabajo, les agradezco mucho.
No, es que yo no lo hice por el hombre, hermano. Yo lo hice por Dios. Sí, pero lo estás haciendo en servicio para nosotros. No, la gloria solamente es para Dios. Yo no le sirvo al hombre, porque si yo le sirviera al hombre ni estuviera aquí, es para Dios. Ese es un pensamiento posmoderno. Te voy a explicar por qué. Le servimos a Dios en las actividades de la iglesia, pero cuando prestamos algún servicio que tenga para la comunidad, le estamos sirviendo a la comunidad, al pueblo de Dios. Exactamente. Estamos sirviendo a su congregación. Entonces, si el día de mañana del audio dicen, chicos, qué bien sirven a la comunidad, sí, gloria a Dios, les estoy sirviendo a mis hermanos. Eso es cosmovisión bíblica. Mi pregunta es, ya que vimos estos pensamientos muy por embarrada, ¿cuántos de ustedes aquí hoy dicen, ¿sabes qué? Tengo posmodernismo en mi mente. Podré tener a Cristo en mi corazón, pero la verdad es que soy sentimental, estoy lleno de emociones, me rijo por emociones. Si tú eres una persona así, no te estoy condenando ni nada, pero te voy a decir una cosa, tu pensamiento no es bíblico, tu pensamiento es posmodernista. ¿Cuántos de aquí sobre espiritualizan todo? Y usan versículos bíblicos como para justificar eso. Todo es espiritual, pero ni siquiera leen la Biblia. ¿Cuántos de ustedes hoy aquí son así? Que tienen pensamiento panteísta. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen un pensamiento humanista? Soy yo, mi ministerio, yo primero, luego yo y después yo y siempre yo. El pastor tiene que ver por mí. Este ministerio es mío y Dios me lo dio. Si eres tú esa persona, entonces tú tienes un pensamiento humanista. Y no está mal. O sea, está mal, pero no está mal reconocerlo. Es ir delante de la cruz y decir, Señor, perdóname, porque creo yo que no estoy poniendo mi mirada ni en ti ni en tu reino. Quizás tengo a Cristo aquí, pero aquí tengo humanismo, aquí tengo posmodernismo, aquí tengo panteísta. De aquí tengo llena la Biblia, pero de aquí tengo lleno el humanismo. Antes de continuar, me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración a Dios. Señor Jesús, te pedimos hoy como iglesia, como cuerpo tuyo, que nos perdones. Quizás en nuestro corazón te tenemos a ti. Quizás nuestro corazón está lleno de tu letra y amor por ti. Pero quizás en mis pensamientos tengo mucho humanismo de pensar que todo es por mí y para mí. Que todo se centra en mí. Quizás en mi mente como líder o como congregante he pensado, si yo estuviera en el liderazgo o en el lugar del pastor, yo haría mejor las cosas, queriéndome sentir superior al pastor o a un líder. Perdóname si hay humanismo y si hay orgullo en mi corazón. Señor, perdóname si hay panteísmo en mi corazón, que sobreespiritualizo todo y ni siquiera tengo una relación contigo, solo para mostrarme espiritual ante mis hermanos. Perdóname, Señor, si he sido un posmodernista, donde me rijo por emociones, por sentimientos, por experiencias. Perdóname si he pensado, no, yo me voy de esta iglesia porque el pastor Emanuel ni siquiera me saludó. Me voy a la otra donde sí me saludan, donde sí me escriben. Perdóname, Señor, porque no se trata de mis sentimientos, se trata de ti. Señor, hoy te entrego todo humanismo, todo panteísmo y todo posmodernismo. Y te pido que lo reemplaces con tu verdad bíblica. Trae tus valores a mi mente, trae tus principios. No me hagas cristiano solo de corazón, hazme cristiano también de mente. Como dice Pablo en Romanos 12:2, renueva mi mente para entender tu voluntad. Renueva mi mente y llénala con tus principios y valores bíblicos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar.
Yo creo que hablamos de esferas, hablo de política y después nos vamos al lunch, ¿vale? Bueno, yo les hablé al inicio que esta no iba a ser un seminario de misiones como quizás esperaran que ustedes fueran. O sea, donde iba a hablar cómo evangelizar, es la importancia de evangelizar, tenemos que ir a África todos. O sea, sí, pero no. Yo sé que hay personas que han sido llamadas quizás a lo que Dios me ha dado, de que literal estás por todo el mundo y está bien. Pero entiendo que hay gente que no ha sido llamada hoy a eso. Hay gente que ha sido llamada a cosas muy diferentes que no tienen nada que ver con la iglesia, que no tienen nada que ver con lo religioso. Y no porque diga que la iglesia es religión, sino estoy hablando de un término filosófico. Yo entiendo que aquí hay gente que quizás no es buena para ministrar, ni para la alabanza, ni para el audio, ni para predicar, ni para enseñar la Biblia. Y quizás tú has dicho, no encajo en ninguna actividad de la iglesia. Pero soy un crack en la política. Soy un crack en la filosofía. ¿Cómo Dios puede usarme? O quizás la pregunta para los líderes o pastores, híjole, mi barca, grupo de conexión o célula, ninguno yo veo que como que sea un ferviente predicador, pero híjole, todos son unos psicólogos berracos. ¿Qué hago con estos? Bueno, vamos a hablar hoy de eso. Hoy quiero que podamos aprender cómo hacer misiones a través de tu pasión, tu vocación, tu llamado, tu carrera, tu profesión. Quizás tú no estás llamado a ir a China, estás llamado quizás a quedarte aquí a Almoloya. Y bien, pero ¿cómo si yo me quedo en Almoloya puedo transformar Almoloya para Cristo? Si yo no estoy llamado a dejar a México, ¿cómo puedo transformar a México para Cristo? Eso quiero que aprendamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Antes de iniciar en esto, he encontrado yo en unas estadísticas que el 98% de los congregantes en una iglesia sufre depresión, ansiedad y estrés por no encontrar su lugar en el reino de Dios, no encontrar a qué Dios les ha estado llamando y batallan con decir, no sé qué Dios quiere de mí. Y nos frustramos de decir, ay, es que si acaso Dios me llamara a servir en la iglesia de tiempo completo, pudiera dedicarme al reino, a hacer algo sagrado. Pero como Dios no me ha llamado todavía, estoy haciendo un trabajo secular. Quizás tengo una zapatería, quizás tengo un negocio de carne, quizás soy abogado, quizás soy maestro, quizás soy mecánico. Entonces, ¿cómo el cristiano lo ve? De lunes a sábado estoy en mi trabajo secular. Soy mecánico. Pero el domingo voy al lugar sagrado, el templo del Señor. Y dividimos las cosas entre lo que es sagrado y entre lo que es secular. Al cristiano lo hace ver que las cosas que son para Dios, en el sentido, mientras yo sirva en la iglesia o esté en la iglesia, eso me convierte en más espiritual. Mientras yo más esté fuera de la iglesia, me hace más pecador y alejado de Dios. No sé si les ha pasado, ustedes lo han dicho, quizás un hermano se enfermó de alguna infección, quizás un hermano tuvo mucho trabajo y quizás esa fue la razón por la que no vino a la iglesia, no lo viste. A lo mejor el pastor Emanuel sabe la razón de por qué no vino, pero tú no, pero él lo sabe. Y de repente viene el hermano después de un mes. ¿Y cuál es la reacción de la iglesia? De seguro está de estar en pecado. Falta un mes. Sí, de seguro de andar con otra, engañando a su mujer. De seguro golpea a su mujer. Sí, es un pecador. Ya viene ahorita a pedirle perdón a Dios. Juzgamos a la gente sin saber por qué no vino a la iglesia. Y pensamos que por asistir a la iglesia eres más espiritual que por el que no vino. Y dividimos el mundo entre lo que es sagrado y entre lo que es secular. Entonces, ¿cuál es el problema? El 98% de los cristianos viven con ansiedad, depresión,
y estrés porque no encuentran el lugar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque, voy a usar otra frase colombiana, están tan afanados en que Dios los manda al ministerio de tiempo completo. Están afanados. Dios, ¿cuándo me vas a llamar al ministerio de tiempo completo? ¿Cuándo voy a ser pastor? ¿Cuándo voy a ser pastora? ¿Cuándo voy a ser evangelista, maestro, apóstol? ¿Cuándo me vas a enviar a misión? ¿Cuándo me vas a enviar a abrir una iglesia? Pasan los años y como no pasa nada, nos frustramos. Y decimos, como Dios no me llamó a nada, pues no he de ser especial para Él. Y en ese momento vienen las ideas del enemigo. ¿Te das cuenta cómo a Dios no le importas? ¿Te das cuenta cómo Dios ni siquiera se fija en ti? Y de momento esa gente se aleja de la iglesia y de Dios. Y es la rutina, el pan de cada día que pasa en las iglesias. ¿Y por qué? Porque hemos visto nuestro trabajo, profesión, vocación, secular y sagrado. Lo que hago en la iglesia es lo importante, lo que hago en mi trabajo no es importante. Quiero decir algo, con el permiso de los pastores. No me vayan a linchar. Ok, no me vayan a linchar por eso. Yo lo que digo es lo que dice la Biblia, y como dije al inicio de este taller, lo que ustedes sientan que viene del Señor, agárrenlo. Lo que sientan que no, ni lo tomen. ¿Sí? Yo digo esto así, ¿ok? No me vayan a linchar. Espero que no sea la última vez que los vea. Ayúdame, ¿no? No existe el término sagrado y secular en la Biblia. No existe. La Biblia menciona, los cristianos tomamos esta parte cuando Jesús habla y dice, sean la sal y la luz de la tierra. Y tomamos este versículo para decir, cuando Jesús dice, ustedes no son de este mundo. Los cristianos usamos esto para decir, esto es sagrado y es secular. Pero Jesús nunca se refirió a eso, porque si no Jesús se contradice. Jesús te dice, no seas de este mundo, pero curiosamente dice, tú eres la luz del mundo. A ver, ¿cómo? O sea, si según Dios me está diciendo que no soy de este mundo, pues entonces entiendo que no me debo de mezclar con el mundo. Pero Dios me está diciendo que soy la sal y la luz del mundo, entonces espérate, me está diciendo que estoy llamado a ir al mundo. Y luego sus últimas palabras antes de ascender, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a explicar de dónde viene el término sagrado y secular. Estamos hablando de ideas, ¿no? Bueno. En la época católica, cuando la cristiandad dejó de tener poder como protestante, vino un emperador, quizás ustedes conocen cómo se fundó la Iglesia Católica. Con Constantino. Les voy a explicar un poquito. Cuando todavía se regían los cristianos, Constantino reunió un grupo de pastores, el famoso concilio de Constantino, y él les dijo, yo quiero apoyar a la iglesia. Ahora ustedes como cristianos van a ser libres de expresar su religión. Es más, yo me voy a hacer cristiano porque cuando iban a la guerra, yo vi una señal en el cielo de una cruz como de fuego. Entonces yo interpreto que Dios quiere que yo me convierta en cristiano. Entonces voy a firmar un tratado donde usted y yo vamos a ser libres de practicar la cristiandad y hagamos lo que su maestro les dijo. Expandamos el evangelio a todo el mundo. Es más, la cristiandad va a ser la religión oficial de Roma. Todo el mundo ahora va a tener que creer en Jesús y vamos a hacer lo que su maestro nos dijo. Todo bonito, ¿no? Pero había un costo. Pero yo necesito ser el líder de esa iglesia. Y en ese momento se funda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un trasfondo romano y griego porque las imágenes o estatuas que vemos o las imágenes vienen de una perspectiva griega. Ellos tenían a sus dioses en esculturas. Entonces lo único que se hizo en la cultura, en la cuestión católica es mezclaron cristianismo con cuestiones griegas. De ahí tenemos imágenes, de ahí tenemos todo ese tipo de cosas. Entonces Constantino, al ponerse como la cabeza de la iglesia, se podría decir que él fue el primer
papa oficial. Sabemos que el papa es la persona como líder de toda la iglesia católica, ¿sí? Bueno, esa persona de Constantino y ahí se funda la iglesia católica. Con el paso del tiempo, hablábamos de obscurantismo, cuando Copérnico dijo, o Galileo Galilei, dijo que él había descubierto que la Tierra no es redonda, la Tierra es redonda, mas no plana, como la iglesia decía, la iglesia condenaba a los científicos. Decía, todo lo que los científicos dicen es malo, porque están investigando y están atentando contra el razonamiento de Dios de la Biblia. Y ellos dijeron, las cosas de Dios y de la iglesia son sagradas. La ciencia y todo el que no cree en Dios es secular. De ahí nace el término sagrado y secular. Hoy en día en las iglesias nosotros lo predicamos. Tu trabajo, si eres tu abogado, es lo secular. Si eres pastor, es sagrado. Si tú como policía, si hay aquí algún policía, no eres un policía corrupto, sino realmente quieres ver un cambio en México, probablemente tú vas a decir, yo estoy en mi trabajo secular, tratando de hacer justicia en México, pero yo decidí estar sirviendo en la iglesia de tiempo completo para tener un término sagrado. Y este término ha infectado demasiado a la iglesia, porque no existe lo sagrado y secular. Todo es creado por Dios, pero lo que tú hagas por ello es lo que le hace bueno y malo. ¿Quién creó la música? Dios. ¿Quién creó la batería? ¿El reggaetón es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Depende de quién lo cante. Exacto, el reggaetón es malo. Lo que no es malo es la letra. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que todos vayamos a Génesis 1 para poderte ilustrar un poco más sobre esto. Te voy a dar 5 minutos. Quiero que me leas todo Génesis capítulo 1, todo, te voy a dar 7 minutos. Y en 7 minutos quiero que tú me saques cuáles son las cualidades que tú ves de Dios en todo el capítulo 1 de Génesis. ¿Se entendió? ¿Sí? Lees capítulo de Génesis 1 todo completo y de ahí vas a sacar todas las cualidades que tú encuentres de Dios. ¿Estamos? Bueno, 7 minutos, arrancamos.
Dos minutitos. ¿Listo? Hasta donde tengamos. Bueno, me gustaría escucharlos algunos voluntarios. ¿Qué encontraron acerca de las características de Dios o cualidades en Génesis 1? ¿Qué dice yo? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Qué es Dios según lo que leíste ahí? Yo vi unas cualidades de que es creador. Él pone orden, sustenta la creación, creó su cualidad fue que creó el universo. Él no se rige por el tiempo, pero creó el tiempo. Me gusta. Me gusta. La ley de la siembra, porque creó toda la semilla y cada semilla daba su fruto según su género. ¿Eso qué hace a Dios, hermano? Disculpe. ¿Qué hace a Dios eso? ¿Cómo le llamamos? Sustentador. ¿Cómo se le llama a la persona que siembra y que nos da alimento? ¿Dios qué es? Le dio vida espiritual al hombre, que le dio aliento de vida al momento de crear. Y al final dice que todo es bueno, todo lo que creó es bueno. Perfecto, me gusta. ¿Quién más? ¿Sí, hermana? Bueno, yo le noté que lo primero, pues, Dios es trabajador, ¿no? Porque ahora por ahí ocupado, no estaba como que en pereza. Y Dios, pues, es Dios de orden, porque todo estaba desordenado y Él lo ordenó. Un gobernador. Y también es muy observador, que tiene autoridad, da vida, es generoso y tiene cuidado de todos y de Él también. Ahí descanso. ¿Bien? ¿Quién más? Hermana, ¿me decía por acá alguien? Sí. Bueno, pudimos notar que Dios también es humilde al crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Es amoroso, es buen padre, es buen proveedor y es luz y es poder. Perfecto. ¿Uno más? Bueno, no acabé el capítulo porque me sale. Está bien. Pero bueno, al principio vemos que Dios es creador, ¿no? Que diga, primero es eterno, porque te dice, en el principio Dios existía y hasta hoy Dios existe, entonces es eterno. También vemos que Dios es creador. Vemos que Dios es todopoderoso porque empieza a crear las cosas según a Él le parece que es bueno. Y bueno, de ahí pues vemos que también Dios es sabio, porque Dios no creó cosas malas, sino todo lo hizo bueno. También vemos que Dios es soberano. Dios no se rige por alguien más. Dios es Dios y tiene todo el poder y eso lo hace soberano. ¿Uno más? Yo le puse que era organizado, proveedor, creador, trabajador, gobernante, responsable, bueno y autor de las leyes naturales. Bien. Les voy a dar mi interpretación de Génesis 1 con las cualidades de Dios. No me voy a poner teológico, y uno puede decir, bueno, es que tú interpretas según tu criterio, eso no es teológico. Bueno, no estamos hablando de teología, estamos hablando de la personalidad de Dios que nos muestra en Génesis 1, ¿sí? Su deidad. 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creador, ¿no? Luego dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y dice, la oscuridad cubría las aguas profundas.
Vamos aquí al capítulo 2 otra vez. La tierra no tenía forma y estaba vacía. ¿Qué profesión u oficio son los encargados de darle forma a algo que no tiene? Entonces es alfarero. Entonces Dios es un artesano. Luego dice, el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Qué podría ser? Escuchen, el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Piloto aviador. Dios es piloto aviador. O sea, si tú lo ves, el Espíritu de Dios se movía en el aire. Dios es piloto aviador. Luego dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Dios es electricista. O sea, qué loco es de que cuando tú vas, viene un electricista a tu casa y no te dice, está fallando este foco. Él no es como que va, lo pone y, bueno, ahí chéquelo, ahí me avisa. No, no, no. Se comprueba de que está verdad. Y fíjate lo que dice aquí, que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Dios es electricista. O ingeniero, ¿cómo se dice? Eléctrico, ingeniero eléctrico. Luego dice, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a Dios día y oscuridad. Dice, y pasó la tarde y mañana y se cumplió el primer día. Luego dice, entonces Dios dijo, que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Administrador, arquitecto e ingeniero. Sigamos adelante. Bueno, separar las aguas de los cielos de la tierra y Dios le llamó cielo. Luego dice en el 9, entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar. En un solo lugar para que aparezca la tierra seca. ¿Qué podría ser? Dios es un diseñador. Dios es un diseñador. Agarró todas las aguas, dijo, un lugar para que estén todas las aguas y haya tierra seca. Dios es un diseñador. Creó algo para que pudiera estar el agua. Dios es un diseñador. No sé si hay aquí diseñador gráfico o arquitecto que diseña casas, diseño de modas. Dios es eso. Bueno, según lo que aquí veo en Génesis, ¿no? Exactamente. Dice la Biblia que cuando cayeron en pecado, Dios les hizo un vestido. Entonces, Dios es diseñador de modas. Sí, o no sé qué palabra ocupar. ¿Qué más podría ser Dios? ¿Sastre? ¿Sí? ¿Sastre? Sí, claro. Y luego dice, en el 11, Dios dijo que de la tierra brote vegetación sobre toda clase de plantas con semillas, árboles y que den frutos. Estas semillas producirán a la vez las mismas clases de plantas y árboles, etcétera. Dice, y luego dice en el 12, la tierra produjo vegetación. ¿Qué es lo que hace Dios? Agricultor. O un granjero. ¿Sí o no? Luego dice en el 14, y Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean las señales para que marquen las estaciones, los días y los años. ¿Qué podría hacer ahí? Meteorólogo, físico, astrólogo. Astrónomo. ¿Sí o no? Luego dice, Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. O sea, delega autoridad. ¿Qué es Dios? ¿Quién delega autoridad? Un gobernante, un rey, un político. Dios delega la autoridad. O sea, puso esto. Entonces, Dios es político. Entonces, luego dice, vámonos al 20. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. ¿Qué hace Dios ahí? Eso. Y más aparte, Dios es un artista. Dios es un artista. Dice, así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, aves de todo tipo y cada uno producía crías de la misma especie. Biólogo marino. ¿Qué más? Dios bendijo la siguiente.
bueno, aquí ya vemos lo de Adán y Eva. Nosotros, como podemos ver en este capítulo 1 de Génesis, Dios es todo. Dios es un policía de tránsito. Dios es un zapatero. Vimos que Dios es un diseñador de modas. Dios es un alfarero. Dios es panadero. Es carpintero, vaya la redundancia. Dios es ingeniero agrónomo. Es biólogo marino. Dios es electricista. Dios es político. Dios es policía. Dios es arquitecto. Dios es constructor. Dios es albañil. Dios es doctor. Dios es enfermero. Dios es todo. Entonces, si el mismo Dios es un biólogo marino, ¿por qué biólogo marino es secular y ser pastor es sagrado? Si Dios es piloto aviador, ¿por qué piloto aviador es secular? ¿Y por qué trabajar el líder de alabanza es sagrado? Hasta de limpieza funciona Dios ahí también. Hasta de limpieza, claro, porque Dios dice, en la manera en cómo está la creación, que dice que estaba todo oscuro, dice que haya luz, o sea, limpia el desastre que había. ¿Quién hace eso? Una persona de mantenimiento, una persona de limpieza. Intendencia, en pocas palabras, Dios es intendente. ¿Se dan cuenta de algo? Dios es todos los oficios y todas las profesiones en esta tierra. Y si el mismo Dios lo es, ¿por qué entonces clasificamos sagrado y secular si el mismo Dios es un piloto aviador? Entonces, ¿qué pasa? Todo es creado por Dios. Lo que tú hagas con ello, bueno o malo, es lo que lo hace pecado o lo que lo hace de bendición. Hermano, usted me dijo que trabaja con los lentes, ¿verdad? Según lo que yo veo en la Biblia, dice que Dios es el que abre nuestros ojos espirituales para permitirnos ver lo que pasa. Entonces Dios hace lo que usted hace también. ¿Cómo se dice? Ortometrista. Entonces Dios es ortometrista. Dios lo es. ¿Se dieron cuenta de quién es Dios? Por eso yo siempre digo, Dios fue más de un sacrificio de cruz. Bueno, entonces para cerrar con esto y podernos irnos al lunch, las esferas de la sociedad, hemos descubierto en misiones que si tú eres capaz de influenciar en estas 7 esferas, podemos transformar las naciones para Cristo. ¿Sí? ¿Por qué estas esferas y por qué no diferentes? ¿Por qué aquí dice familia y no dice audio y sonido? Bueno, porque hemos encontrado nosotros que si tú afectas estas 7 esferas, las transformas y las llenas con los principios bíblicos, podemos tener transformación en el mundo. Las 7 esferas de la sociedad son estas. Son familia, iglesia, arte y entretenimiento, economía, comunicaciones, educación y política. Ojo, no quiere decir que a lo mejor si tú, digamos, si eres biólogo marino, dirás, yo soy biólogo marino y yo no estoy aquí. No quiere decir eso. Porque todas las profesiones y carreras de alguna manera tocan estas esferas de la sociedad. Todas. Por ejemplo, el biólogo marino podría tocar muy bien la cuestión de lo que es educación, comunicaciones, política y economía. Quizás tu profesión o vocación u oficio no se encuentra aquí, pero todos tocan. Aquí es lo que es esta cuestión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, las 7 esferas de la sociedad son las 7 esferas de influencia donde nosotros vamos a impactar y llevar el reino de Dios. ¿Cómo ser misionero? A través de mi profesión, llamado vocación, carrera, etcétera, a través de las 7 esferas de la sociedad. Vamos a ver una por una. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva para ver dónde voy. Política. Y aquí vamos al lunch. Ahora que regresemos, vamos a hablar de política, economía, artes y entretenimiento, familia, iglesia, y quiero enseñarles cómo podemos misionar en cada esfera, y al final vamos a hablar sobre movilización. Movilización como misioneros, como iglesia, en cuestión de todo el mundo. Bueno, sin más.